gracias por conectarse a esta hora tan difícil. Mi nombre es Andrea Pérez, soy residente de tercer año de Medicina de Urgencias de la Universidad CES en Medellín, y el día de hoy vamos a hablar de trastornos electrolíticos en el electrocardiograma. Lo primero que quisiera aclarar es que en realidad esta charla no es sobre cómo interpretar el electrocardiograma. Voy a partir de que muchas cosas básicas del electrocardiograma ya las sabemos. No me voy a devolver a la fisiología de todo la activación miocárdica, ni de cuáles son los voltajes, ni los milivoltios de un electrocardiograma, sino que vamos a hablar puntualmente de cómo vamos a interpretar esos trastornos hidroelectrolíticos. Vamos a ver algo de fisiología, pero es netamente lo que necesitamos saber para poder entender por qué vemos alteraciones hidroelectrolíticas en el electrocardiograma. Entonces, para empezar, es necesario que recordemos puntualmente cuál es la definición de un electrocardiograma. En sí, un electrocardiograma es un registro de la actividad miocárdica que se realiza desde distintos puntos de vista del corazón. Esa activación miocárdica se da a través de un sistema de conducción eléctrico que empieza en el nodo sinusal, continúa en el nodo auricular en condiciones normales, haz de His y finalmente en las fibras de Purkinje. ¿Esto qué quiere decir? Que si simplificamos de la forma más pura qué es un electrocardiograma, lo que vamos a obtener es que es un análisis de la activación eléctrica del corazón. Esa activación eléctrica, como les acabo de mencionar, se genera a través de un sistema de conducción. Cuando dividimos ese sistema de conducción en dos grandes grupos, lo hacemos en las células marcapaso, que son básicamente el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, y para esta charla, cuando me refiero a células marcapasos, me estoy refiriendo a las células del nodo sinusal, y las células de trabajo, que son la mayoría, que son los cardiomiocitos. Estas células marcapaso y células de trabajo tienen potenciales de membrana de reposo que son distintos. Las células marcapaso tienen menos 60 milivoltios, mientras que las células de trabajo tienen un potencial de membrana de reposo de menos 90 milivoltios. Esa diferencia en las electronegatividades de las células marcapaso y de las células de trabajo se da porque ambas son permeables en su membrana de forma distinta a los iones, y eso se ve representado con una morfología del potencial de acción que es distinta para las células marcapaso y distinta para las células de trabajo respecto a cómo es la permeabilidad a esos iones. Esos cambios selectivos en la permeabilidad de la membrana general, lo que van a generar en términos grandes es un movimiento iónico a través de la célula. Ese movimiento iónico genera un cambio de las cargas eléctricas, y ese cambio de las cargas eléctricas finalmente es lo que va a generar un potencial transmembrana. Ese potencial transmembrana puede ser hacia la activación, es decir, hacia la despolarización, o hacia la recuperación, es decir, la repolarización. ¿Cómo se da entonces ese cambio de cargas eléctricas? De forma distinta, si es para el nodo sinoauricular o si es para los cardiomiocitos. Para el nodo sinoauricular tenemos que ese potencial de acción se da en primera instancia por unas corrientes de sodio, que son las corrientes IF o las corrientes FONI. Esas corrientes son corrientes lentas de sodio, y finalmente lo que va a generar en sí el potencial de acción de una célula marcapasos son las tanto por los IKL como por los IKT, que son corrientes o canales de calcio lentos y rápidos. La fase de repolarización se da por la salida de potasio de la célula por los canales rápidos y los canales lentos de potasio. Mientras que en los cardiomiocitos tenemos una morfología de potencial de acción completamente distinta. Este potencial de acción empieza con los canales de sodio, que son los INA, que son canales rápidos de sodio. ¿Por qué es importante esto? Porque el hecho de que sean tan rápidos es lo que genera que el potencial de acción tenga una pendiente tan pronunciada comparativamente con el nodo sinoauricular. Así como estos canales son muy rápidos para abrirse, también son muy rápidos para cerrarse. Por eso inmediatamente termina la pendiente, estos canales se cierran.
¿Qué es lo que me va a generar el inicio de la repolarización? La salida de potasio por los canales hito, que son canales transitorios, y la entrada de calcio por los canales lentos, que son los IKL. La repolarización, que finalmente es la pendiente descendente, se va a dar por el potasio nuevamente, pero no solo por los canales rápidos y lentos de potasio, sino por uno de los más importantes, que es el IK1. Entonces, si recordamos que en realidad el electrocardiograma en su definición más simple es un análisis de la activación eléctrica, quiere decir que en el electrocardiograma yo voy a poder ver esa activación y ese movimiento iónico por los cardiomiocitos. Y me refiero específicamente a los cardiomiocitos porque son la fuerza de trabajo, son la fuerza muscular, son el mayor número de células en el miocardio y por eso es lo que voy a ver en el trazado electrocardiográfico. Si le hacemos un zoom a esta gráfica y la espaciamos en longitud, vamos a tener lo mismo que estábamos mencionando, pero lo vamos a comparar con el electrocardiograma. Tenemos entonces que para la pendiente de despolarización, que son los canales de sodio, se va a representar en el electrocardiograma por el QRS. La meseta, que son los hito, que son los de potasio, y los IKL de calcio se va a ver representado por el segmento ST. Mientras que la fase final de repolarización, que son las corrientes de potasio, las vamos a ver representadas con la onda T. Esta es la gráfica o la diapositiva más importante de toda la charla y es la que se va a repetir a través de las diapositivas, porque esto es lo que nos va a permitir entender fisiológicamente por qué los trastornos hidroelectrolíticos generan distintas alteraciones en el electrocardiograma. Vamos a empezar entonces con las alteraciones del potasio. Empezamos entonces por la hipercalemia o la hiperpotasemia, y tenemos que clásicamente cuando uno lee la literatura acerca de la hiperpotasemia nos dicen que los trastornos electrocardiográficos se van a dividir en dos. Aquellos que son por trastornos del potasio leves, que van hasta 7 miliequivalentes de potasio, o los trastornos graves, que son de 8 en adelante. Los trastornos leves se ha visto en estudios observacionales que solo el 66% de los pacientes van a tener alguna anomalía en el electrocardiograma. Sin embargo, de esos que presentan una alteración en el electrocardiograma, hasta el 9% pueden hacer eventos adversos importantes como lo son las arritmias. Mientras que para los pacientes que tienen unos niveles graves de potasio, es decir, concentraciones por encima de 8 miliequivalentes, el 100% de los pacientes van a tener algún hallazgo anormal en el electrocardiograma y hasta el 56%, es decir, un poco más de la mitad, va a tener algún evento adverso grave derivado de los niveles de potasio. ¿Qué pasa? Que en la vida real, en la práctica médica, las alteraciones que vamos a ver en el electrocardiograma no se van a deber únicamente a las alteraciones como tal o a ese nivel de concentración sérica de potasio, sino que se va a deber a las comorbilidades del paciente, especialmente cuál es esa reserva cardiovascular que vaya a tener nuestro paciente. Si tiene otras alteraciones en los iones, en el sodio, en el calcio, en el magnesio, y cuál es el tiempo de instauración en el que se dio esa alteración del potasio. Clásicamente lo que tenemos es que las alteraciones que son rápidas, las que son abruptas, agudas, generalmente van a ser aquellas que van a ser un trastorno grave en el electrocardiograma, mientras aquellas que son más larvadas, más crónicas, de semanas o meses, generalmente no va a tener una alteración tan pronunciada en el electrocardiograma. Volviendo entonces a la gráfica que vimos, que es la principal de la charla del día de hoy, tenemos que entonces, si yo tengo grandes concentraciones de potasio, la salida se va a ver acentuada o se va a ver favorecida a través de estos canales rápidos, lentos y los IK1 de las células de los cardiomiocitos. Si yo tengo grandes concentraciones entonces de potasio, esa salida va a ser muy rápida. Y en el electrocardiograma, la velocidad se ve representada en el eje vertical, que sería la X. Por eso lo que vamos a ver son unas ondas T que van a ser altas, unas ondas T que son picudas y que van a ser de base estrecha. Sin embargo,
Cuando esta alteración progresa en el tiempo o se vuelve grave o mi paciente tiene alguna comorbilidad importante a nivel cardiovascular, esa alteración del potasio va a hacer que yo no pueda llegar a mi potencial de membrana de reposo normal, no voy a llegar a mi nivel basal. Si no llego a mi nivel basal, no voy a poder empezar un potencial de acción de forma normal. Por eso lo que voy a tener es una disminución del potencial de reposo y de la velocidad de disparo. ¿Cómo voy a ver eso en el electrocardiograma? Con una P plana, un PR prolongado y en casos mucho más extremos hasta prolongación del QRS. Este es un ejemplo de un electrocardiograma con estos hallazgos que acabamos de mencionar. Vemos unas T que son altas, que son picudas y que son de base estrecha. Esta más o menos tiene 15 cuadritos. Recuerden que es en el eje vertical, que es en el eje de la velocidad. Y vemos que en realidad la P es muy pequeña, es casi imperceptible y hay una prolongación del segmento del intervalo PR. ¿Qué otras cosas podemos ver con la hipercalemia? Tenemos que la alteración del potencial de membrana transmembrana. Si yo no llego a mi potencial de membrana estable, en realidad de ahí para adelante voy a tener toda la alteración en el QRS. Entonces empiezo con un retraso en la conducción entre los miocitos, que es lo que acabamos de mencionar, una P plana, un PR prolongado y un QRS prolongado. Pero cuando ese retraso se prolonga, cuando ese retraso se va haciendo cada vez más grande, finalmente ese retraso se convierte en una supresión de la conducción, es decir, no voy a tener una conducción. ¿Cómo lo veo en el electrocardiograma? Un bloqueo. Más adelante, ¿cómo lo voy a ver? Con latidos de escape que trata de hacer el mismo sistema de conducción cardíaco para generar un impulso miocárdico. Cuando esa supresión en la conducción es muy pronunciada y yo altero mucho el potencial transmembrana, finalmente lo que voy a tener es una inactivación de los canales de sodio, porque los canales de sodio van a depender del voltaje. Y si yo no llego al voltaje normal de mi célula, los canales de sodio se van a inactivar. Al inactivarse los canales de sodio, lo que voy a tener principalmente comprometido van a ser el QRS. Finalmente, ¿qué voy a tener? Lo que nosotros llamamos una onda sinusoidal. La onda sinusoidal no es más que un QRS tan ensanchado que se une o se mezcla con la T y no lo voy a poder diferenciar en el electrocardiograma como esta imagen que vemos en la pantalla. Haciéndole un zoom a una sola derivada, esto es lo que nosotros llamamos la onda sinusoidal, o sea, un QRS tan prolongado que se mezcla con la onda T, y en un electrocardiograma de 12 derivadas, esto es lo que voy a ver en todas las caras miocárdicas. Respecto a la hipopotasemia o la hipokaliemia, lo que voy a tener es lo contrario. Si yo tengo bajas concentraciones de potasio, el potasio va a salir de forma muy lenta a través de esos canales de potasio, tanto los rápidos como los lentos, como los IK1, y esta demora en la salida de potasio se va a ver reflejada en el electrocardiograma como una disminución de la amplitud, es decir, una disminución de la velocidad de la onda T. Cuando esto progresa, no solamente se alteran estos canales de potasio, sino que también se alteran estos canales que son transitorios, que son los hito, y genera un retraso en la conducción. Ese retraso en la conducción, como esta es la fase MZ, se ve representada en el electrocardiograma como una depresión del ST y finalmente con la aparición de las ondas U. Esto es lo que vemos en el electrocardiograma, ondas U y ondas T, que son incluso invertidas. Nuevamente, un ejemplo de concentraciones bajas de potasio, vemos que la T es casi que imperceptible. Cuando esa hipocalemia se pronuncia mucho o yo tengo un paciente con comorbilidades cardiovasculares o tengo otra alteración en los iones, finalmente esta disminución de la corriente es tan pronunciada que genera todo un ensanchamiento del QT porque tira la gráfica hacia la derecha, es decir, me ensancha tanto la onda T que cuando yo voy a hacer una medición desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, lo que va a tener es un QT prolongado.
Lo ideal es siempre medir el QT por la calculadora o por las aplicaciones que hay en los celulares, pero podemos ver incluso en este electrocardiograma a ojo, como están señaladas en las flechas, que tenemos una T que sobrepasa la mitad del intervalo entre una R y otra R, lo que nos daría la sospecha de un QT prolongado que finalmente corroboraremos con la medición. Nuevamente, este es un ejemplo de un paciente con bajas concentraciones de potasio. Vemos que la onda T aquí está incluso invertida. Hay algunas en donde podemos ver que vemos presencia de onda U y ya está tan prolongado el segmento que vemos un QRS ancho. Para las alteraciones del calcio, empezamos entonces con la hipocalcemia. Tenemos que el calcio es uno de los principales responsables de esta fase 2, que es la meseta, que se ve representada en el electrocardiograma con el ST. Entonces lo que va a tener es bajas concentraciones de calcio, va a hacer que se demore más el calcio en salir, por lo tanto voy a tener una prolongación de este tiempo de meseta, que lo voy a ver en el electrocardiograma nuevamente como un QT prolongado. Este nuevamente es un ejemplo en el electrocardiograma de un QT que está prolongado. Vemos en esta derivación de 2 que se ve bastante bien entre R y R. La T está casi que en la mitad. Recordemos igual que lo ideal es hacer una medición matemática con la calculadora. Respecto a la hipercalcemia, vamos a tener entonces todo lo contrario, vamos a tener que altas concentraciones de calcio va a hacer que yo salga muy rápido a través de estos canales de calcio. Cuando yo salgo muy rápido a través de esos canales de calcio, lo que voy a generar es un QT corto. Y ese QT corto es básicamente porque el segmento ST se hace pequeño. En términos generales tenemos nomograma, pero en términos generales definimos QT corto como menos de 330 milisegundos, que igual lo podemos medir con las calculadoras o con las aplicaciones. En este electrocardiograma lo que vemos es una T que en realidad está muy pegada al QRS, por tanto el intervalo, la medición del QT corregido nos va a dar muy estrecha. Para la hipercalcemia tenemos otros hallazgos que en realidad son poco frecuentes, pero son importantes para hacer diagnósticos diferenciales y es la elevación del ST. Esta elevación del ST, a diferencia de un paciente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, vamos a tener elevaciones del ST que no siguen una anatomía concordante con la obstrucción de una arteria coronaria. Es una elevación ST que no es anatómicamente de algún segmento comprometido. O la onda J de Osborn, que es lo que clásicamente vemos, está descrita en los pacientes con hipotermia y es lo que nos está señalando las flechas azules en el electrocardiograma. Para el magnesio, en realidad las alteraciones del magnesio, cuando hablamos de hipermagnesemia, es una alteración que es muy poco común, es casi siempre obedeces a errores o a iatrogenia y una población casi muy selecta que van a ser las maternas, pero por el contrario, las alteraciones a la baja del magnesio sí son bastante frecuentes. ¿Por qué hablar del magnesio sabiendo que en la gráfica inicial no hablé del magnesio? Y es porque el magnesio tiene efectos proarrítmicos, es porque yo dependo del magnesio para funcionar unos canales que sí tienen que ver con el potencial de acción, que son los canales IKL, que son los canales de calcio, y los ROMK, que son los canales de potasio. Si yo no estoy modulando los canales IKL de calcio, lo que voy a tener es una hipocalcemia, perdón. Mientras que si yo tengo una alteración en los canales ROMK, que son canales que están a nivel renal modulando la absorción de potasio, al yo tener hipomagnesemia, esos canales de ROMK van a quedar inhibidos, el canal va a estar inhibido y por tanto va a secretar potasio hacia la luz y voy a perder potasio y por tanto la hipomagnesemia en sí me puede generar hipocalcemia e hipomagnesemia. Entonces lo que voy a tener en el electrocardiograma son hallazgos propios de estas dos
alteraciones, como lo vemos en este trazado, que vemos una T que es casi imperceptible o incluso podemos decir que está invertida. Si logramos evidenciarla de forma clara, podemos decir que tiene un QT también prolongado. Respecto al sodio, el sodio, a pesar de ser el ion principal de los cardiomiocitos encargado de la despolarización, en realidad cuando hablamos de sodio, del trastorno hidroelectrolítico, que es el más común en la práctica clínica, no generan una alteración en el electrocardiograma. ¿Qué es lo que vamos a ver en el electrocardiograma derivado del sodio? El bloqueo de los canales de sodio, que típicamente lo vemos es en el paciente intoxicado. El bloqueo de los canales de sodio, como lo mencionamos, lo que me va a afectar es esta corriente de despolarización. Por tanto, voy a tener un QRS prolongado, que va a ser tan prolongado que me va a prolongar el QT, y voy a tener otras alteraciones derivadas del QRS, como una onda R en ABR, RS en ABR mayor a 0.7, S en D1 y ABL, y bloqueos de rama, específicamente bloqueos de rama derecha. No voy a profundizar en el bloqueo de los canales de sodio porque no hace parte de un trastorno hidroelectrolítico que se dé de forma espontánea. La hiponatremia no va a generar este tipo de patrón en el electrocardiograma. Esto lo vamos a ver son en medicamentos o pacientes que están intoxicados y generan un bloqueo de los canales de sodio. Lo que vamos a ver es lo que estaba mencionando, R en ABR, S en D1 y ABL, que son mayores a 0.7. Este electrocardiograma nuevamente es de un paciente con bloqueo de los canales de sodio. Vemos en haber unas R's bastante pronunciadas que normalmente no deberíamos de tener. Y en D1 y en ABL, RSUS profundas. ¿Cuáles son las conclusiones? En realidad, cuando hablamos de conclusiones de trastornos hidroelectrolíticos, es más hacia encaminar cuáles son esas diferencias que voy a tener si tengo altas o bajas concentraciones de un ion en específico. Por eso, más que la conclusión, les traigo es como unos cuadros comparativos de esos trastornos electrolíticos para recordar. En la hipocalemia voy a tener ondas T planas, presencia de ondas U, depresión del ST, QT corregido prolongado. Mientras que en la hipercalemia voy a tener ondas P planas, QRS anchos, ondas T, voy a generar un efecto proarrítmico derivado de esas ondas sinusoidales de las que hablábamos. Para el calcio es mucho más grande o mucho más fácil dividirlos. Los trastornos que me generan hipocalcemia me van a dar un QT corregido prolongado, mientras que los trastornos que me generen hipercalcemia me van a dar un QT corto. Todo eso va a ir de la mano a la clínica del paciente.
voy